todos. La crianza es un viaje que se vive día a día. A veces fluye y a veces se siente como nadar contracorriente. Crecer junto a los hijos, cuidarlos y cuidarnos nosotros mismos, establecer límites. Vivir en pareja, reconocer esa familia que construimos como única, superar las pataletas o transitar la adolescencia, son experiencias que son tan hermosas como retadoras. Juan y yo estaremos aquí para escucharte y compartir estrategias que te ayudarán a sacar lo mejor de ti y lo mejor de tus hijos. ¿Los hombres también lloran? Los hombres sí lloran. ¿De verdad? Los hombres sí lloran. Y Bueno. bastante. Sí, a veces uno no los ve tanto, ¿no? Pero lo que pasa es que socialmente nos han casi que impuesto. Que nos han dicho que nosotros tenemos que poder con todo. Claro. Nosotros somos fuertes. Nosotros no podemos demostrar fragilidad, ni debilidad, ni vulnerabilidad. Que llorar es de nenas. Y que Es así. eso va a ser eso. O sea, usted no llora delante de otra persona. Porque qué pena. Qué Es lo que fuerte, nos han ¿no? dicho. Qué fuerte porque de verdad crecer así, digamos, a las mujeres nos decían otras cosas que también nos generaban como estancarnos con las emociones, pero llorar era como, hágale, ¿cierto? Claro. Hágale, y también le decían, deje la bobada, no es para tanto, pero estaba permitido. No lloré tan duro. Sí, pero fíjate que igual, desafortunadamente, sí, claro, ustedes o las mujeres podían llorar, Sí, pero sí, era, era pero era permitido. también porque, ay, como son débiles, ay, como son neuróticas, Claro. ay, es que déjenlas, que Son es que tan ellas son así. histéricas. Como que de todas maneras las emociones eran algo que no. Nosotros nos hemos dedicado, creo que le hemos dedicado la vida a trabajar en validemos las emociones. O sea, es bienvenido llorar. Es más, llorar es una necesidad como ir al baño, Es importantísimo, ¿cierto? es importantísimo. Oye, Juan Pablo, ¿de dónde salió esa idea de hacer esa maravilla de podcast? Eh, pues la verdad es que hoy en día es un podcast, pero ¿No lo era antes? no, yo no tenía idea de qué quería hacer realmente. Y a ver, para cerrar esta idea, terminé haciendo un podcast gracias a la participación de mi esposa, de Moni, que es quien siempre me impulsa a hacer las cosas, y de un gran amigo que se llama Daniel Posada, que es pues mi socio y mi productor, digamos. Ellos son los que terminan como realmente de darle forma a eso. Para mí, simplemente son conversaciones. Yo te digo la verdad, si tú me preguntas a mí, yo no tengo un podcast, sé que los seres humanos tenemos que etiquetar las cosas, entonces hay que decir que es un Es podcast. un podcast. Ujú. Pero si me preguntas a mí, yo no... una conversación. Es una conversación. Es una conversación. Eso no tiene ningún tipo de estructura, no es planeado, yo no me preparo ninguna entrevista, yo no tengo ni idea de absolutamente nada. No, entrevistas, ¿viste? Entrevista, no es una entrevista, es una conversación. Pero bueno, empieza porque... empieza con la paternidad. Empieza con mi segunda paternidad. Empieza con el nacimiento de mi hija Josefina. Cuando nace Joaquín, mi primer hijo, para mí eso fue como espectacular. Yo siempre había querido ser padre, además. Ok. Entonces cuando llegó Joaquín era como, o sea, el mundo no me va a alcanzar. O sea, no voy a caber en el mundo porque aquí voy. Y fue así. A pesar del aprendizaje que después viene y de entender que Claro, realmente claro. no sabemos nada, pero ya hablaremos de eso. Después les tengo un cuento de eso, pero dejémoslo en paréntesis. Bueno, dejémoslo en paréntesis porque eso me Sí, interesa. es muy divertido. Llega Josefina y me pasa todo lo contrario. Y es que llega este amor, llega esta nena divina, hermosa a mi vida, y a mí se me cae el mundo. ¿Cuántos años 42. tenías? 42 tú. ¿Y la diferencia entre uno y otro? 6. 6 años. Ok. 6. Josefina llega de 42 años y yo empiezo a sentir mucho miedo, algo que nunca había sentido. Ok. Mucho miedo, empiezo a sentir mucha angustia, empiezo a preguntarme cosas que nunca me había preguntado y empiezo a cuestionarme mi decisión. ¿Cómo se me ocurre? ¿Cómo puedo ser tan Traer otro hijo al irresponsable? mundo, sí. 42 años, una hija, o sea, cuando tenga 20 y yo 60, Estamos en así. qué estaba pensando, de qué forma la voy a mandar a la universidad, y me empiezo a quedar atrapado en futuro, atrapado en futuro, que pues como bien ustedes saben que son profesionales de la salud mental, pues realmente es una ilusión, es una idea, No, no sí, existe, claro. no es No nada. existe, es un pensamiento que te está Pero reventando. me empiezo a ahogar en esa preocupación y me empiezo a ahogar. Todo esto amando a mi familia, amando a mi Ah, sí, hijo, no excluye, amando no a José, excluye. amando con locura,
¿Y en Pero, silencio o podías hablar de eso? pues, en principio en silencio porque tampoco lo entendía. Como era tan nuevo, Claro. yo dije, bueno, debe ser que estoy en crisis posparto. Como yo me involucro además mucho con los embarazos de mi esposa, yo digo, bueno, yo tengo, entonces fregábamos, digo, no, yo tengo crisis posparto, ¿no? Entonces decía, bueno, se me va a pasar. Pero pasaban los meses, los pensamientos se iban volviendo más elaborados y un poco más complejos, hasta que tuve el siguiente pensamiento, que fue, tal vez si yo no estuviera, todo sería más fácil. No, Ok. ya. Ese sí es una alerta. Esa es una requete banderita roja Y grande. ahí dije, porque no fue un plan de suicidio, No, No, como no, mucha no. gente con el podcast me dice, ay, pobrecito, estás deprimido. No, yo nunca he estado No, clínicamente es deprimido, agotado. tenía baby blues, Sí. tenía lo que sea, pero yo no he estado clínicamente deprimido, yo nunca he hecho planes para suicidarme. Si no estás, no hay problema. O sea, si no estás, te van a extrañar, pero ya no estás. Y ahí fue cuando dije, Levantemos necesito la mano. ayuda. Le dije a Moni, y ahí empezó el camino. Y, y haciendo como un salto cuantitativo, digamos, hacia los hombres y lloran, lo que empezó a pasar es que dentro de mi realización, de mi crisis, empiezo a hablar. Y de repente todos los hombres con los que hablo están en la misma. Claro, más porque uno está con el Claro. grupo de gente par, Todos en la claro. misma. Entonces me emociona mucho, porque al día de hoy todavía emociona eso. Ese saber que no estás solo, sino que hay En mucha esto. gente. Sí. Y hay una cosa súper bonita, Juan Pablo, que a los hombres tampoco les han contado, que tiene que ver con lo biológico y la crianza en los Ajá. hombres. En el primer trimestre del embarazo y en el último trimestre del embarazo, los hombres se que me corrió están el con su maquillaje. pareja, ¿Nos pueden traer un Kleenex, por favor? eh, Gracias. No estoy bien, estoy bien. está perfecto. En el primer trimestre del embarazo y en el último trimestre del embarazo, los hombres tienen cambios biológicos, se llama el síndrome de QV. Y Lo en el experimenté posparto, absolutamente. y en el posparto también hay vivencias hormonales muy importantes. Entonces es como a los papás también hay que cuidarlos, a los papás también Claro. hay que acompañarlos en ese momento de la crianza. Juana y yo amamos como contener siempre a las familias, pero no es solamente contener a la mamá, sino también al papá, porque pasan este tipo de cosas y pasan desapercibidas, pero además como hay que ser machos, entonces pues es meter esto debajo, debajo, debajo hasta que hace boom, ¿no? Exactamente. Y a mí me parece súper bonito. Yo tuve a mi hija a la edad que a la última, Sí. la edad que tú tuviste, a Josefina, y yo te oigo hablar y yo digo, es que esto es también la realización de, eres grande, Claro, tener hijos grande claro. hace una diferencia, o sea, Como más conciencia también, ¿no? sí, pero eso que Juan Pablo dice que a mí me hace como mucho ruido y es la suma y la resta. Yo me acuerdo sumar y restar. Claro, a mí Todavía sumo y resto. lo que me pasó puntualmente es que además pues le dediqué mucho tiempo y le Claro. dediqué terapia, y le dediqué conversación. Puntualmente lo que yo dije es, claro, aquí estoy. Esta es la mitad de mi vida. Aquí llega la mitad. ¿Qué he hecho? ¿Me importa? Sí. O sea, sí, tengo una carrera fantástica. O sea, ya chequeé todas las cajas, Sí, sí, sí. ¿no? De lo que uno debe conseguir, ¿cierto? O sea que lo que queda ahora es embajada. Ok. ¿Y entonces qué hacemos? Y entonces embajada, pero ¿quién va a bajar? ¿Bajo yo? ¿Baja el del pasado? ¿O baja una nueva versión de mí? Pero entonces, ¿cómo construir esa nueva versión de mí? Es doloroso. Pero se parece mucho lo que tú describes a lo que se ha llamado la crisis de la mediana edad, el diablo del mediodía, Ajá. bueno, todo eso que tiene que ver con el cambio biológico de esa segunda mitad de vida en los hombres particularmente. Sí. Hace muchos años hubo una investigación muy clara, por ejemplo, de las tasas de separación en donde los hombres son quienes decían no quiero más, Claro. porque es que claro, llevo casado con esta mujer o con este hombre 20 años y ahora yo qué voy a hacer y será que sí quiero envejecer con él o no. Y en esto que me parece muy lindo que tú dices es esto que seguramente tuvo mucho que ver con la edad propiamente dicha. El nacimiento de Josefina lo pone en un lugar que tiene todo que ver con
mi quehacer como papá. Claro. Y me imagino que mi quehacer como esposo y todas esas cosas que a uno le taladran en la vida. Y bueno, y pasa esto, y pides Eso iba a decir ayuda. yo, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa? No, y empiezan a pasar los años igual, ¿no? Pero ya muy consciente de que algo había cambiado, algo estaba cambiando. Entonces, digamos que la idea fue, ok, entonces empecemos a desarmar. Empecemos a desarmar, literalmente como el caballero de la armadura oxidada. Empecemos a quitar las piezas y veamos qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, cuáles son las herramientas. Y en eso estoy, realmente, porque es que esto también me parece muy importante y es que nos venden una sociedad en la que todo se ha de resolver rápido. Tú tienes que ser rico rápido, tú tienes que adelgazarte rápido, tú tienes que curarte rápido. Y todos estamos como buscando permanentemente o casi que nos obligan a buscar soluciones rápidas. Todo tiene que ser inmediato. Y fíjate que tú dijiste una cosa y es, me puse en el futuro, que es una manera, digamos, de la ansiedad de siempre ponerse allá, pero esa rapidez también como que te quita la posibilidad de estar aquí, ¿no? No, pues, absolutamente. Estamos sentados aquí los tres y esto es lo más importante que nos está pasando en este Pero momento si de es en el nuestras pasado, vidas. estás en nostalgia, si es en el Ah, futuro, claro, estás estás en en angustia. ansiedad, en angustia. Pero entonces como que empecé a ser más, menos exigente conmigo. Empecé a juzgarme menos. Y así, esto Está se va a pasando. demorar. Y esto puede ser que sea así hasta el final. Pero hay una concientización de que está la necesidad de una búsqueda. A través de muchas formas diferentes. Y eso es un poquito el nacimiento de este proyecto que se llama Hoy en día los hombres sí lloran, en principio en un tema hacia la mediana edad. Y es, bueno, si todos los hombres con los que estoy Claro, hablando tienen 40 están y pasado tantos, por sí. esto, si ya tengo también amigos que lo han pasado, bueno, qué chévere, entonces qué tal si entre todos armamos una especie de manual, Crisis de la mediana edad for Dummies, para entendernos. Pero lo más bonito ha sido, como te digo, realmente ver, yo intuía que era importante, pero lo intuía desde un sitio muy, muy propio y muy, Muy muy personal, egoísta. sí, sí. Y si es importante para mí, no sé si es importante para alguien más. Lo que no me imaginé es que fuera a ser tan importante para tanta gente Claro. tan rápido. Lo que no me imaginé es que tanta gente se iba a poder identificar con esas conversaciones tan Yo, rápido. yo creo que, yo te oigo hablar y yo creo que tiene que ver mucho con la mirada tuya, porque las crisis de edad media o de mediana edad, fíjate que han tenido como una dosis de negativo. Nosotras pasamos por los 40 hace un rato y nosotras tomábamos el pelo diciendo, "Ah, se confundió, está confundido". Fíjate lo despectivo que podía ser hablar de un hombre que estaba empezando a hacerse preguntas y eventualmente se separaba o eventualmente había temas con la paternidad y la maternidad. Y seguramente yo te voy a hablar y digo, claro, es que esta es una mirada que sí te conecta con lo que sientes, que es lo que hacemos nosotros, que sí te hace saber cómo está mal, está pasando, puede sostenerse, se va a demorar tiempo, genera movimiento, que es una de las cosas que te quiero preguntar, y es cómo se movió eso en una familia con una bebé recién nacida y otro hijo ahí. Pero el tono es un tono muy compasivo, ¿no? Y el tono compasivo conecta. Siempre, siempre te va a conectar. Hay una risa cuando hablas de eso y el otro lo venía pensando y es que ahora no sé por qué lo empaté con una escena de una película que me gusta mucho que es Fight Club, el club de la pelea. Sí, sí, sí. Cuando ellos hacen el club de la pelea, hay toda una secuencia en donde ellos como que explican cómo es su vida y su comportamiento después de pertenecer al club de la pelea y dicen que ya no miraban a los hombres igual, que miraban a todos los hombres como viendo si podían ganarles una pelea. A mí lo que me pasa es que desde el podcast veo a los hombres con mucha compasión. Entonces ya los veo a todo el mundo de una forma completamente diferente y me pregunto, ¿por qué estará pasando esa persona que viene caminando ahí? ¿Cómo será la vida de esa persona? ¿Cuáles serán sus angustias, sus dolores? ¿Me entiendes? Porque lo que te digo, todos pasamos de una forma u otra Todos. por esa crisis. Por decirte algo, yo me acuerdo estar en discotecas muy, muy pelado y ver a cuarentones con mujeres mucho más jóvenes, ¿no? En la discoteca y yo me acuerdo como que yo tenía siempre un dicho que me parece, hoy en día me parece pues tenaz, ¿no? Que yo decía como,
líbrame, Señor, de la crisis de los 40, ¿no? Como Oh, líbrame. Como algo malo. Claro, líbrame, claro. líbrame porque yo no quiero ser esa persona. Y hoy en día lo pienso y digo, "Uf", ¿sabes? Como digo, no, yo no quiero ser el pavo viejo, el que se compra un Ferrari y se va a buscar a la 20. Y hoy en día Obvio. lo único que puedo sentir es compasión por el por el compañero otro, sí. humano Sí, sí, sí. que de alguna forma siente que eso es lo que necesita en un momento muy confuso, muy doloroso de su vida, ¿sabes? Y mira que criar hombres eh, pues digamos, de esta generación debe ser diferente. Yo tengo un hijo de 27 y me acuerdo que, bueno, él se fue a vivir por fuera y la novia se fue con él y luego la novia volvió y terminaron y qué sé yo. Y este hombre se fue en picada. Pero una de las cosas que él me dice hoy, después de haber pasado por esa crisis tan dura, porque fue muy dura para él, me dijo, se me vino todo mi pasado, mi niñez, todo en esa tusa, pero se le vino como una cantidad de cosas. Me dice, pero gracias a Dios tenía el recurso de poder expresar, de llorar, o sea, porque Juana y yo siempre tuvimos un propósito y es, claro, sabiendo de crianza y sabiendo de emociones, es estos hombres que tenemos, Juana tiene 2, yo tengo 1, tenemos que darles esos recursos. Absolutamente. Y yo creo que eso para ti como papá también tiene que ser como muy poderoso en la crianza de tus 2 hijos, ¿no? Total, sabes que dentro de todo de todas las cosas que he vivido, que estoy como, sí, estudiando, digamos, Sí. me ha marcado mucho el tema de la física cuántica y el tema del trauma generacional, ¿Qué ¿no? tal? Este dolor no es mío. Este dolor no es mío. Qué Y libro, ¿no? y este tema de que si sanas un trauma en el presente, lo estás sanando en el pasado y por ende en el futuro, En el futuro. me ha cambiado absolutamente, absolutamente toda la dinámica mental que pensaba que podía tener con mi hijo. Y se ha vuelto, yo sé que la palabra puede ser trillada, pero se ha vuelto una crianza mucho más consciente. No, pues no estrellado, es real, es ¿no? lo Es que que es lo que pasa. es. No es Mucho el más consciente. O resultado sea, de... siento que nuestros papás y los papás de nuestros papás simplemente como que, bueno, nos tenían tantas veces, además como hijos no deseados realmente. Es como que simplemente en una Era lo cadena que de vida. pasaba. Y bueno, ya iremos viendo. Y mi papá era muy así, mi papá era muy pragmático. Era un tipo sensible en la medida en que a él sí nunca le dio pena llorar. Eh, Llorar estaba permitido en mi casa, pero chistoso, ahora que lo pienso, no llorar por cosas importantes. O sea, era como que uno podía llorar viendo películas Ah, ok. y ok. cosas No, así. Pero cuando eran cosas importantes, y me voy a importantes porque hay una en particular que me marca mucho y fue la primera vez que yo experimenté la muerte, fue a través de un compañero de trabajo, y estamos todos 18 años, ¿no? Entonces era la primera vez que me impactó mucho la muerte, digamos, porque era una persona muy joven, una persona de mi edad, de una forma completamente irracional, injustificada, metiendo la moto en su casa, lo atropella un conductor borracho, ¿no? Y eso a mí me... Y claro, y fueron como... fueron 3 días de un luto, de una tristeza, me acuerdo perfecto, estaba yendo yo como al baño a lavarme los dientes y estaba muy compungido, y mi papá, bueno, ya no más, Ya no ya más. tuviste 3 días, argentino, ya es suficiente, ya Wow. lloraste lo que tenías que llorar, pa'lante mijo, porque el mundo es de lo vivo, bueno. Y lo recuerdo con cariño, pero también como, uff, bueno, bueno, listo, no, ya Eso es lo que toca. esto es lo que es, esto es lo que es. Y no era un tema con mi papá como de, no, es que tienes que ser fuerte o algo, no, pero ya era suficiente. Sí, o sea, tú di cuentas esa historia y yo digo, sí, así fue siempre. Era como, ok, tienes 20 horas para llorar. Exacto, ya, se cumplió, perfecto. Y ahora Empezó ya, el agarre. tiempo. Sí, sí. Exacto, y empecemos donde retomamos, o sea, no es como, ¿sabes? O sea, mi papá yo creo que nunca fue a terapia. No, No, Mi eso papá no nunca fue a existía en la mi cabeza de... papá Papá nunca fue fue a a terapia. terapia porque se deprimió en una época y yo creo que es el único papá que yo conozco de mi generación de haber dicho aquí porque necesitaba, porque era gravísimo, o sea, era esa sensación de te atiendes solamente si la cosa está muy, muy, muy mal, a lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Especialmente en estas generaciones un poco más jóvenes, la posibilidad de entenderlo diferente. Yo quiero volver a esa crianza consciente. Ajá. Y es Jacobo Joaquín. o Joaquín. Sí.
O puede haber un Jacobo, también de pronto estamos hablando de Jacobo. Ah, No, oye. mentira. No, no. Es No, una primicia. No, no, no. No, yo hice, Ya, ya no más. Ya cerramos fábrica. Esa crianza consciente, ¿qué te ha llevado a darle a él? Claramente un espacio para poder, claramente crear un espacio en casa, pues aparte pues Mónica, mi esposa, es una mujer sumamente inteligente y capaz y muy articulada. Entonces, si algo hemos o estamos creando, es un espacio en el que todos en la casa se sientan seguros de compartir sus ideas, sus visiones, sus temores, sus planes, sus sueños, sus dolores, sus tristezas. Creo que estamos construyendo un ambiente de validación, sobre todo, en donde se vale todo y lo conversamos. Hay espacio para todo. Si es sí, sí. Si es no, ¿por qué no? Hablemos. Pero tú vales y vales tanto como valgo yo. Y claramente, pues hay cierta jerarquía igual en donde hay que tomar ciertas decisiones. Claro, O sea, no sé, pero creo que tenemos una familia en donde todos se sienten miembros de familia y se siente que su voz vale. Y además se vale entonces como papá equivocarse también, ¿no? Todo el día le estoy pidiendo perdón. O sea, pero aparte me toca porque él es tremendo. Aparte mi hijo es como si fuera el Dalai Lama. O sea, me da miedo llevar al Tíbet porque alguien le va a decir como, ven Joaquín, te estamos esperando. O sea, este chino sale con unas cosas a veces que yo digo, pero o sea, ¿Cómo ¿qué qué? es esto? Pues si Por no decirte tú, algo, por decir, no, ni siquiera porque yo soy sangre caliente, o sea, yo soy de reacciones, Josefina es más como yo, gracias. No sé, un día, por ejemplo, parqué el carro y alguien parqueó al lado y se nota que abrieron la puerta y le pegaron a la puerta duro. Entonces, claro, yo veía el espacio que había dejado y yo le decía al señor, señor, pero ¿cómo deja que parqueen así? Me fui buscando, porque yo me busco solito además, ¿no? Fui buscando y estaba mi hijo ahí. Y antes de subirme al carro, ¡tum!, le pego un golpe al carro de al lado, ¿no? Y me subo al carro, ¿no? Y voy manejando y Joaquín así callado. Y yo digo, pucha, que me diga algo, callado. Y de repente le digo, Joaquín, lo siento. No he debido hacer eso. Y él simplemente mira hacia adelante y dice, "Ujú". Así empiezan las guerras. Mucho divino. está genial. Imagínate lo elaborado del pensamiento. El Entonces, man se quedó. no, yo ahí sí te digo el tema, a ver, vuelvo y digo, insisto, con cierta jerarquía, pero son grandes maestros. Son grandes maestros. Y Pero perdóname, este trabajo o esta tarea, darse la tarea de realmente desaprender para aprender nuevos códigos tiene mucho que ver con oírlos a ellos. Obvio, es dejarte enseñar. Sí. O sea, este tema de los hijos son los grandes maestros, solo son los grandes maestros si te dejas enseñar. Si te Y dejas. para dejarse enseñar, hay que tragarse sapos, como decimos, esa es una frase en nuestra familia, hay que poderlos ver como son, hay que poderse ver como uno es, pero hay que dejarse enseñar. Totalmente. Entonces con él ha sido una experiencia muy, muy chévere. Con los dos, yo además tengo la enorme fortuna de trabajar esto que trabajo, Sí. que tiene una peculiaridad y es que cuando trabajo mucho y es muy intenso, pero cuando estoy con tiempo, estoy con mucho tiempo. Delicioso. Entonces yo he visto a mis dos hijos caminar, hablar, o sea, como que yo no tengo la enorme bendición de poder estar con ellos, o sea, es como digo, yo no tengo un trabajo de oficina, pero yo a veces estoy con ellos 6 meses corrido, pero 24 horas al día tanto que es como, hace falta hacernos falta. Sí, claro, Porque claro. y yo soy súper Susanita además, ¿no? Yo soy el de la lonchera, el del colegio, el del mail, el correo, el de o sea, soy como súper pendiente del Sí. colegio, la actividad, la cosa, pero después cuando me voy. Bienvenido a tu preadolescente, porque en un ratico aprovecha harto, Sí, te va a empezar a decir, como, gracias, pero allá. No, ahí va, ya está teniendo sus momentos, pero me parece bonito también. Pero me Claro, parece eso es súper, me divino. parece súper bonito. Claro, porque eso tiene un sentido delicioso y es, digamos que yo siempre digo que la crianza tiene duelitos y es como que uno dice, ay, está creciendo, ay, pero está creciendo, ¿cierto? Como que uno está ambivalente todo el tiempo y lo sacan a uno de la cama
porque pues uno se les mete entre la cama, aunque las psicólogas Claro. digan que uno no debe dormir con los hijos, pero cuando te empiezan a sacar te están diciendo, es que yo necesito ser yo, mi espacio. Y entonces ahí también uno está como, uy, chévere, está madurando, qué bueno que sea autónomo y haga sus cosas, pero necesítame, por favor. Pero por eso, si uno se deja enseñar, es que la mía tiene 15 ahorita, Sí. si uno se deja enseñar y aprende por qué hacen eso, no te duele tanto, pero no te duele que te digan, "Ah, eso era en tu generación, mamá, eso no es esta generación", que además de No. todo, se ha sumado y restado. Ay, pues. se burla, mi hijo se burla de mí cada que puede. O sea, es que yo me divierto mucho porque, vuelvo, insisto, yo el otro día oí algo en un libro con el que lo que resoné mucho y es que hay un libro de Matthew McConaughey, se llama Green Lights, y es narrado por él. Entonces yo que soy muy lector, decidí oírlo porque es narrado por él. Y en un momento dijo algo que me voló los tapones. Y el tipo dijo, bueno, y había sido director y fui actor y realmente son una cantidad de cosas que fui, pero todo esto llegó a mi vida un poquito como por circunstancias, por el chance o por lo que sea. Dice, y decidí que había llegado la hora de ser lo único, había llegado la hora de ser lo único que siempre había querido realmente ser padre. Ah, Es lo único que yo siempre había querido ser. Y es muy impresionante ahora que tú dices porque eso tampoco se le pregunta a los niños y a las niñas, a los niños hombres. Y las niñas van diciendo, yo quiero tener hijos, a los Claro, 14, yo quiero sí. tener hijos, yo quiero ser mamá, yo quiero ser no sé qué. ¿Quién le pregunta a un niño de 12, 13 o 15? Porque a una niña se lo pregunta, sí. ¿y tú quieres ser mamá? Nadie. 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 La conciencia de la maternidad y la paternidad Sí. son completamente diferentes, ¿no? Supremamente diferentes. Cosa que también me hace pensar que es muy bonito cuando uno realmente quiere tener hijos. O sea, el momento de la paternidad, maternidad, creo que debería venir de la mano de unas buenas sesiones de counseling, de apoyo, de terapia, como para poderse realmente sincerar. O sea, esto es algo que usted quiere hacer porque es una fiesta. Por favor. Y Esto es. incluye todo, además, A la mí me emoción, emociona la fiesta, mucho. el tránsito, el guayabo, Claro, todo. si usted no lo quiere mucho, es fuerte. a mí me emociona mucho oírte decir eso, porque de verdad, aunque, digamos, estas generaciones conversan más sobre esto, los hijos nuestros conversan sobre esto y tienen clarísimo si sí o si no lo quieren, Ajá. por siglos y siglos tener hijos era una obligación, era como una cosa que iba como con la vida. Totalmente. Y entonces decidir querer tiene una intencionalidad afectiva divina, Absolutamente. así como decidir no querer, ¿cierto? Pero que uno diga, es que yo quería ser, tú dices, yo era Susanita, además Susanito, entonces, sí. porque, ¿cierto? Me parece divino que cuando uno se hace papá o se hace mamá, es porque de verdad como que esto va con uno. Totalmente. Es coherente con la vida de uno, es parte del propósito de uno. Sí, igual uno tiene idea después. Y la fiesta, bueno, hablemos sobre la No fiesta. tiene idea. No, aquí te va. El paréntesis te lo cierro. Antes de que naciera Joaquín, como yo estaba tan claro de que quería tener hijos, ¿no? A todo esto Mónica no quería al principio, Ajá, porque por otros temas ambientalistas, por otros Sí, sí, temas. sí. Pero después ella misma fue la que me dijo, Ay, vamos eso a me da tener un hijo. ilusión, mi hija Laura no quiere. Me dijo, vamos a tener un hijo. Bueno, yo, en mi eterna... Brincaba en una pata así. En mi eterna, bueno, alegría, entusiasmo inusitado e ignorancia, yo dije, yo no voy a cometer los errores que mis padres cometieron. Cometieron. No. Yo me voy a preparar. Yo me voy a leer todos los libros De necesarios, What to Expect, When todo. you're expecting the- Todos. Todos. Los tenía todos, los leía. Íbamos a las clases profilácticas con Mónica. Yo me sabía todas las respiraciones. Yo le decía a Mónica cuándo es que tenía que. Ahora, Mónica, ya. Yo empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer yoga, empecé a estirar, empecé a poner en la mejor. O sea, yo decía, yo no solo voy a ser el mejor receptor del mundo, sino que a ese pedazo de arcilla que viene lo voy a moldear y formar en un perfecto ser humano. Sí, qué A bien. la semana del nacimiento de Joaquín, lo miro y entiendo, miro a los ojos y entiendo perfectamente
que ese pedazo de arcilla no era tal, No era tal No, arcilla. no había sino que forma ese pedacito de ser humano venía ya con una información, que propia. venía con un carácter, que venía con una personalidad. Y le dije a Moni, ¿te acuerdas todo lo que te dije? Es toda una basura. Coge los Agarré todos los libros. libros, los boté a la basura. Los boté. Buenísimo. Y eso no sirve para nada. Para nada. No quiero que nadie me dé un consejo, no quiero oír a nadie. Y un mes estuvimos casi que encerrados, en donde este chino nos dio en la jeta durante un mes seguido. No podíamos, o sea, y yo dije, ¿yo en qué estaba? O sea, ¿qué estaba pensando? O sea, Pero ahí esto es esa primera lección, ¿no? Sí. Esa primera lección que uno dice, no son lo que uno quiere que sean, sino son lo que son. son lo que son. Porque claro, a medida que van creciendo todavía lo entiendes más. Yo. O sea, tú no tienes ni idea. Todos los días son seres humanos diferentes. Ahora, tengo que decirte algo, sí. Yo de esa idea sí... perdóname, iba a decir desistí. Claro que yo nunca sé ni siquiera si yo la tuve. Yo nunca he tenido realmente claro una idea. Y siempre me dicen, bueno, si le quieres dejar algo a tus hijos, ¿qué quieres que lo ves? ¿Qué tal? Nunca he tenido ni idea, ni qué quiero que sean, ni cómo quiero que sean. Pero ni ellos si son se muy quiere. afortunados, No Juan Pablo, tengo la porque menor idea. ese no es El común. El común. El común hay unos que son capaces de ponerlo afuera y poder decir, "Ay, yo quisiera que fuera médico, abogado, arquitecto, pero que sea buena persona, honesto, no sé qué, que sea deportista, más una cantidad Que de cosas sean que vemos. felices, dice la solo gente. La quiero- gente nos dice permanentemente que sea feliz. Me dice, "Hijo, Juan, eso heavy. es mucho peso. es Juana, mucho yo siempre peso". decimos en nuestras charlas y en nuestras cosas, es centrarse en la felicidad, pues es una cosa muy loca porque nadie es feliz totalmente. Entonces, ¿qué tal si más bien uno dice, lo que le quiero entregar es que aprenda a transitar por las emociones, que aprenda a pasar por ahí, que pueda aceptar eso que te pasó a ti es, yo estoy aceptando que esto de golpe es para la vida y que uno tiene momentos como de mucha plenitud y de golpe, ¡pa!, parece algo, pero a veces están mezclados. A veces uno dice, uy, estoy feliz en mi trabajo, pero estamos pasando por un momento difícil porque este chino está no sé cómo. Entonces, pues yo sí creo pues que es así, ¿no? Total, pero a ver, es que parte de la ilusión, creo yo, y creo que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo actualmente, de esta percepción de muchas personas, principalmente mujeres, porque lo hablan, de lo duro y difícil de la crianza. Yo creo que tiene que ver con un propósito a veces equivocado. O sea, si yo quiero que mi hijo desde que tiene 2 años sea feliz, 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 feliz hasta que el tiempo se acabe. O que sea solo amable, o que O yo que sea sea una amable. perfecta mamá, un perfecto papá. Claro, pero piénselo desde la felicidad, pulga un poco esto. Si a los 2 años la infelicidad, entre comillas, es que te apaguen la televisión, bueno, que no tengas el juguete que quieres, que quería el sándwich completo y lo partiste en 2, nunca vas a ser exitoso. No vas a ser exitoso, porque además lloran porque no tienen palabras, y luego se tiran al piso pues porque es lo normal, y luego te dicen que te odian porque es lo que toca, y luego la vida es injusta porque así es a los 7, y luego a los 9 ya no te quieren, y luego a los 12 son los amigos. Nunca permanentemente vas a poder observar que tu hijo se mantenga feliz del todo, porque los amigos no van a querer jugar con él, porque perdió matemáticas, y así podemos sumar y sumar. Entonces, esta es la expectativa de la paternidad y la maternidad, que yo pienso que se necesita, hay sí como una tercera voz que le diga, venga, no piensen quién quiere que sea futuro, venga, y vemos cómo transitamos la vida acompañándolo a crecer, que a mí me ha parecido retador. O sea, soltar ¿sí? Yo siempre digo, observar y de esa observación como sintonizarse, ¿no? En mi experiencia de crianza que me ha tocado como entender que son muy distintos a lo que yo sí puedo decir que me imaginé, porque yo sí tenía un imaginario. Hacer eso desde temprano tiene que ser maravilloso, o sea, como soltar, pues. Mi gran maestro, mi gran Joaquín, también un día, yo no sé, estaba seguramente emocional, pero yo soy un tipo emocional, ¿no? Lo miro en el espejo, ¿no? Íbamos manejando, el mar al lado, ¿no? Y yo de repente como en serio sintiéndome muy pleno, ¿no? Y como que lo miro, acaba de recoger el colegio, cualquier cosa. Joaquín, ¿eres feliz? Hay días que sí, y hay días que no. Ese niño es como Y ya, morir. se queda callado, y yo... ¡ah! ¿Sabes? Está Lo que pasa es que, máximo. te digo la verdad,
Hay días que sí, hay Hay días días que que sí, no. hay días, pero con pausa interpretativa y todo. Hay días que no. Y ya. A ver, yo creo que todos trabajamos con las herramientas que tenemos. Total. Con la mejor intención. Todos hacemos lo mejor que podemos, ¿cierto? Eh, yo creo que hay una serie de herramientas que yo tengo que irremediablemente ayudan mucho en la crianza, o por lo menos en el tipo de crianza que tenemos nosotros en casa, y que también tiene Moni. Y es que nosotros tenemos vidas que han sido muy peculiares, que han sido muy improvisadas, que han sido con muchos cambios, que han sido con muchos horizontes, Ujú. que entonces, ¿de qué forma podría yo pretender darle una vida supremamente estructurada a mis Claro, hijos? No es que claro, tú, es la abogacía, claro, claro, ¿no? claro. O la Ok, medicina, ¿de qué Claro. forma puedo? Entonces yo lo único que estoy haciendo es tratar de entregarle mi mejor versión. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Tratar de ser mi mejor versión para entregarte eso, y que en tu imaginario, yo le llamo el álbum de recuerdos. Yo realmente lo único que trato de hacer, te digo la verdad, es hacer una memorabilia en su cabeza para que cuando sea grande y esté pasando por de pronto un mal momento diga, oh, qué delicia cuando íbamos con mi viejo a la playa y jugamos a las olas. Sí, sí, O sí. sea, sí. ¿qué Y más? para que ellos sean su mejor versión. Total. Su mejor versión. No, no hay. Yo creo que las redes nos han hecho un daño infinito en la perfección, ¿no? Las mamás, digo más las mamás que los papás, están intoxicadas de que les hablemos de crianza y entonces pierden su termómetro. Claro. Claro, qué bueno ser más conscientes, qué bueno aprender cosas que me permitan conocerme más a mí mismo para saber qué le entrego. Porque cuando yo soy más consciente de mí mismo y digo, no, yo tengo este monstruito, sí, ya los papás y el niño interior, ya eso se quedó allá. Tú dijiste, los traumas se sanan aquí. O sea, yo decido que sabiendo que esto me pasa, pues voy a hacer algo con eso para ser mi mejor versión. Pero el monstruito va a salir de vez en cuando. Absolutamente. Ayer se me salió un momento, ayer también estaba tratando de hacer una audición y mi hijo, claro, había llegado súper cansado del colegio y le dije como, cuida a Josefina 20 minutos, y lo vi por ahí que le estaba como, "Ah", y entré y le hablé como súper duro, como, no me puedes ayudarme, ¿no? Y claro, después es como, Joaquín, discúlpame si te hablé fuerte. Tranquilo, papá, a todos nos pasa. Ese niño, Yo quiero eso. O sea, ¿qué le pasa a este man? Es como, "Oh". ¿en ese momento te da rabia o te mueres de la risa? Yo me muero de risa. No, pero, yo pasa que yo no puedo, a mí me cuesta mucho. Siempre dice que yo tengo genio. Sí, yo tengo una mirada fuerte. Yo tengo un silencio fuerte. Yo tengo un silencio incómodo. Ok, Que tal vez heredé un poco de mi papá. ok. Que estoy tratando de Esa trabajar. miradita. Estoy tratando de trabajar hacia él. Hablemos. Sí, pero esa silencio miradita, incómodo. espérate, esa miradita la aplicaba y me sirvió más o menos como hasta los. Joaquín tiene 12, me duró como hasta los 9 años de Joaquín. Ajá. Ya, o sea, ya Claro. la mirada, ¿no? Tin, tin, la mirada. Y de repente un día estamos en la pizzería y yo no sé qué estaba haciendo y tin, le apliqué la mirada y, Le me, y apliqué. me mira y me dice, ¿por qué me estás mirando así? ¡Ah, sí! Sí, sí, sí. ¿Qué? ¡Ah! Entonces, Es que nunca para. Esto nunca para. O sea, esto de criar a los hijos Fantástico. jamás para. Eh, y es que yo quiero volver al tema que dijiste, el trauma se recupera aquí. sí, ¿Por qué? Porque es que siento que la gente sí tiende a enredarse más de la cuenta y a quedarse mucho en el pasado. Y cuando a uno le pasan cosas con los hijos y uno además lo logra con ellos, dice, uy, eso que me pasó a mí, ya lo acabo de reparar porque lo Claro. hice con mi hijo de otra manera. Eh, y pues hay que fluir un poco con lo que ellos nos van trayendo. Cuando uno ya tiene como una formulita, pum, crecen. sí. O aprenden algo o están pensando más elaboradamente y le vienen a uno con cosas duras. A mí me encanta Yuval Harari, Sapiens, cuando dice, nunca se come el cuento de que todo tiempo pasado fue mejor. De acuerdo. Y te explica por qué. Y realmente, así no lo parezca, y así las redes sociales y la información y el Sí. amarillismo nos hagan creer lo contrario, el ser humano nunca ha estado más seguro de lo que está ahora. Estamos en un momento muy especial, con todo, con todo. No vamos, o sea, no estamos suavizando nada. Hay cosas horribles pasando, pero si lo comparamos con el tiempo pasado, realmente hemos Sí. avanzado en muchas cosas. Y así como en otras no, pero, en fin. Y aplico eso también que pasa mucho con este tema del trauma generacional, es
no, eso, o sea, si mi papá lo hacía, entonces lo hago yo. Y no me pasó nada. No, más. eso dije, sí, míreme, yo salí bien. Yo salí bien. Yo salí Yo bien. creo que sí, A bueno, ver. yo siempre decimos, ¿Quieres que ¿quieres que miremos? miremos? Salí bien, ¿de qué? miramos. Entonces, realmente en algún momento tener como la valentía y de verdad entender, esto va a doler, pero a alguien le toca. Y llegó el momento, ya, hasta aquí, ¿no? Vamos a trabajarlo, o sea, realmente vamos a Eso me trabajarlo. parece bellísimo. Alguien No tiene hay otra que forma. poder... Alguien Va tiene a que poder doler. decir, Hacer el corte, claro. alguien tiene que poder Y decir va a hasta doler, acá, y va a doler. hasta que llegue. Sí. Y te amo papá y te amo mamá, pero ustedes no estaban en lo correcto en esto. Honrar y respetar padres, sí, todo lo que quieran. Todo, Ajá, sí, todo pero- lo que quieran, pero realmente ustedes hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Hoy tenemos más. Pero diferente. hoy sabemos más. Ujú, de acuerdo. Hoy yo no puedo, eso sí sería muy injusto conmigo y con mis hijos, decir, rendirme y decir, no, ya eso, pues dejé así, ya eso qué. No, me niego, no puedo. No puedo, yo tengo que meterme y si hay que llorar 1.000.000 de veces, lloraremos 1.000.000 de veces, y si hay que, pues hay que hacerlo, y si hay que hablar, lo hablaremos, pero lo tenemos que hacer. Y tenemos que llorar. Yo creo que tenemos que reírnos, gozarnos la vida, o sea, como... Yo no sé, a mí me cuesta mucho Pleno, llorar, pero- la verdad. Llorar. Uy, ha sido súper claro. Sí, me cuesta a mí. Súper claro. Si me puede ayudar en algo, quisiera poder realmente llorar. Pero pienso en Josefina, y Josefina algún día va a entender que su nacimiento trajo la posibilidad de que muchos hombres pudieran nacer en esto, porque, Absolutamente. ¿cierto? Me parece Sí. divino la idea de un lugar donde los hombres van y conversan entre los hombres, y esto parte, pues, de Josefina. No, y creo que Josefina realmente trae el realmente ocuparme en encontrar cuál es esa mejor versión. En saber que tal vez no va a llegar nunca, pero que el camino se va a transitar. Claro. Yo sí lo tengo clarísimo, porque la versión anterior era chévere. La versión anterior era una nota, era... Claro, uy, ¿cómo estás? ¿Triste? No, ¿qué? La tristeza es una decisión. La felicidad, yo decido ser feliz, yo puedo con todo, yo soy un self-made man, no necesito a nadie, nada. Qué Y ya con todo eso, y angustia, claro, hombre. entonces, claro, yo creo que estar conmigo, seguramente Mónica es una santa, qué agotamiento. Ella me decía a veces como, parce, uno no se puede levantar todas las mañanas saltando una pata, qué felicidad estar vivo, ¿no? Porque Un eso- libro de eso- autoayuda. Como los libros Un libro de autoayuda, Yo- yo claro. un poquito- yo- Felicidad tóxica. Sí, una pereza que este banque. Entonces yo creo que sí, yo creo que esa mejor versión, esa versión profunda, ¿sabes? Esa versión profunda, con una vulnerabilidad que viene desde lugares muy honestos, viene de ahí, viene del nacimiento de Josefina, de esa crisis de la mediana edad. También creo yo que cuando uno está más joven es más difícil hacer eso. O sea, eso también tiene todo que ver con el desarrollo humano, ¿no? Seguro. Poderse hacer esas preguntas, a veces como que la misma información de lo que he hecho. Cuando mis hijos, tengo un hijo muy trascendente, Sí. en algún momento a los 18, 20 se hacía esas preguntas, uno decía, mira lo que te falta, o sea, esto es un camino. Entonces yo creo que tiene que ver también con los momentos. Lo que pasa es que hay gente que no lo alcanza a ver, hay personas que no lo ven. Sí, pero ser vulnerable y ser hombre son dos cosas que si realmente, o sea, cuando uno ya Claro, como total. que lo ha manoseado, lo ha tocado, se ha metido, se da cuenta que es que esa vulnerabilidad lo que hace es abrir una cantidad de cosas maravillosas que traen mucha felicidad Sí, también, ¿no? es cierto. Y que dan mucha libertad. Libertad, exacto. Yo me voy más hacia... Exacto, si me preguntabas a mí antes, en Joaquín, cuál era mi objetivo como padre, era como, no, hijos felices, la felicidad. No, era como un tema que siempre era muy necesario en mi vida. Hoy en día ha cambiado muchísimo eso hacia la tranquilidad, el balance, la paz, el servicio también, ¿Sabes? Servicio de otro. ¿sabes? El poder ayudar a otros, que Ser de finalmente servicio, es que eso genera... lo que estamos haciendo con esto. Y eventualmente también me da risa porque hice un curso muy chévere, un retiro de hombres, se llama la Semana del Dragón. Fue una Ok. nota y fue muy chévere porque ahí sí que hay un espacio en donde te rompen la cáscara porque te la rompen. Fue muy interesante, pero en un momento hacen como una pregunta, como en un chat. No me gustan los chats, por cierto. Cuando tiene mucha gente. Sí, sí, sí. Yo no sé por qué, y entonces como que hablan como un poquito del legado, ¿no?
como bueno, y entonces tú, ¿cuál quieres que sea tu legado tal? Y me puse muy en plan de, un momento, Eso es un un ego, momento, espérate, sí. si acabamos de aprender justamente lo contrario. Entonces yo muy hondo y sarón, ¿cómo es el? ¿Te acuerdas? Bueno, yo simplemente puse, no estoy pensando en eso. Estoy realmente tratando de enfocarme en el presente. Porque No ¿cuál es el necesito. legado? No No tengo la sé. menor No, ni idea. idea. Y ni siquiera sé si es, y no sé si importa. Realmente no quiero sonar nihilista, ¿me entiendes? Pero es que realmente no sé si importa. Porque yo más que hacer lo que puedo hacer conmigo acá en este momento, es ya una tarea titánica a pensar en qué es lo que yo tengo que dejar para futuras Sí. generaciones. Es como, no, espere, déjeme que yo todavía estoy resolviendo mi día a día. Y fue muy interesante porque pues fue claro, como aplicando lo que acabamos de aprender de ti, me atrevo a decirte que No no sé. me interesa pensar en un legado en este momento. Mira, no me imaginé que pudiéramos hablar tantas cosas contigo porque no te conocía, había oído tu podcast, pero siento que me senté a hablar con un amigo de toda la vida, de la paternidad, con lágrimas, con honestidad. Gracias, gracias por venir, porque pues lo que buscamos es acompañar como muchas familias, Ajá, eh, pues para que veamos que la crianza pues nos sucede a todos de una manera natural, ¿no? Y con absolutamente. puntos, con lugares muy comunes. Lo van a saber, muy, muy comunes, con tantas experiencias que hemos podido ver y hay algunos lugares que son muy comunes. Algo- Gracias, de verdad, de Voy a verdad. cerrar solo con una cosa fantástico, fantástico, espero que nadie se lo tome a mal. Pero ¿saben qué? No somos tan originales como pensamos. Y es que creemos que eso es lo que me escriben con el tema del podcast. Gracias, Juan. Yo pensé que era el único. No somos tan Yo originales. pensaba, ¿de qué No forma somos puedes originales. pensar que eres el único que está pasando por una angustia o que le da miedo no saber si va a poder pagar alquiler dentro de 3 años? Yo qué sé, ¿sabes? Entonces, eso es. No hay ni un secreto, ni una clave, ni un manual. No, Y todos somos estamos montados. humanos. Ahora bien, también dejo una frase que sí me pareció muy poderosa. Y es que nunca debemos decir que estamos todos en el mismo barco. Ujú. Lo que debemos entender o tenemos que tratar de entender es que estamos todos en la misma En la misma tormenta. tormenta, Pero hay unos que están en un barquito en un chiquito. tres pies, ¿me entiendes? Y otros que están en el Sí, Zodiac, otros que en un Sí, flotador y otros que no tienen ni siquiera eso. de sí. acuerdo. Y entonces empaticemos, ¿me entiendes? Porque no, tranquilo, mijo, que eso nos pasa a todos. No, no, Mira a ver a quién se lo estás diciendo, porque las circunstancias no son iguales de para acuerdo, todos. de acuerdo. Eso es. ¡Tan, chan, chan! Gracias, gracias, de verdad.